bienvenidos a todos. Les habla Juan Camilo Mercado. Yo trabajo en el equipo de clientes y junto con Elías de Pablo, que nos acompaña el día de hoy, experto en Time Billing X y nos saluda desde México, nos va a estar también acompañando en este taller. Entonces, muy bienvenido, Elías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Camilo? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludar a toda la audiencia. La verdad es que, como bien les he mencionado por correos, el día de hoy no solamente estaremos revisando puntualmente el módulo de facturación, sino que aprovecharé esta gran oportunidad justamente para poderlos alinear a que justamente ocupen el 100% de todos los beneficios de su sistema. Así que, Juan Camilo, prepárense porque será una reunión bastante productiva. Perfecto. Entonces, nada, todo tuyo a la audiencia, Elías. Aparte del módulo de facturación, sé que nos trae muchas nuevas novedades y sé que le vamos a poder sacar provecho a esta instancia de hoy. Así que esperamos que puedan aprovechar el momento. En la parte de abajo tienen un chat y también tienen habilitada una sesión de preguntas y respuestas en donde nos pueden ir escribiendo o también pueden levantar la mano y podemos ir habilitando el micrófono para que conversen con nosotros. Haciendo más, Elías, ahora sí, te dejo toda la palabra para ti. Buenísimo, muchísimas gracias, Juan Camilo. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Nada más, por favor, les pido que me notifiquen cuando ya les sea visible. Ahí se ve. Maravilloso. Muy bien. Estimados, pues, es un gusto saludarlos, como bien les decía. Bienvenidos a este webinar en el que estaremos revisando y haciendo una revisión general del sistema, pero además vamos a lograr entender de qué nos sirve y cuáles son las necesidades que nos responde un software de esta magnitud. Ahora, partiendo porque justamente estamos hablando de una herramienta de gestión que nos va a apoyar a tener el seguimiento de los honorarios, es decir, las actividades diarias de los abogados y adicionalmente de los gastos. Finalmente, este es un primer bloque en el que de ahí obtenemos la productividad interna del estudio, sabiendo a qué porcentaje o a qué grado de trabajo estamos trabajando actualmente en favor de poder utilizar el sistema como una herramienta que nos permita tomar decisiones estratégicas. Bien sencillo, saber si tenemos a un abogado cargado, es decir, alguien que me tiene que cumplir con 8 horas y me está cumpliendo hasta una jornada de 10. Y por otro lado, también tener un seguimiento y registro de todos los movimientos que ejecuta el estudio. En ese sentido, ya vamos a tener conciencia de qué gastos estamos realizando mensualmente, quincenalmente y hasta semanal. Y por otro lado, pues también ahí se tiene ya un registro completo sobre la operación, ¿cierto? Ahora, muchos de ustedes probablemente se quedan en esta posición, es decir, lo ocupan como un time tracker. Es muy beneficioso para ambas partes. Sin embargo, el día de hoy vengo justamente a animarlos a potenciar el uso que verdaderamente podemos obtener del sistema. Estarán viendo justamente los siguientes módulos que aquí les muestro con el cursor. Fíjense que, bueno, primero tenemos la posibilidad, como les decía, de tener el registro de las actividades diarias. Por un lado, eso finalmente me permite conocer la productividad. Adicionalmente a ese proceso, también se le puede dar un seguimiento de cobranza a las horas que tenemos registrada. Entonces ahí ya el sistema se divide en dos beneficios muy importantes. El primero, como bien les he dicho, permite conocer en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y cuánto tiempo les estamos invirtiendo a nuestros clientes. Entendemos que justamente durante el tiempo que estemos ocupando Time Billing X, la gasolina del sistema para que pueda operar en su totalidad va a depender de la carga de horas que los abogados realicen. ¿De acuerdo? Entonces, una vez registrados esos honorarios, vamos a poder darles un proceso de cobranza. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes ya no solamente tienen una herramienta para detectar la productividad, sino que adicionalmente van a poder centralizar toda su operación administrativa de manera que ustedes puedan ejecutar su proceso de facturación electrónica mediante el sistema. Finalmente, esto nos facilita muchísimos puntos, ya que primero, estamos manteniendo toda la información en una misma plataforma. Esto debidamente nos protege ante cualquier filtración de datos, pérdida de información o incluso
el famoso error humano, que nadie está exento de eso. Y al apoyarnos con este tipo de herramientas de gestión avanzada, lo que hacemos es concentrar toda nuestra información sobre nuestra operación y darle un seguimiento que además, ahorita les voy a mencionar, pero nos va a permitir ir construyendo un histórico digital a medida que vayamos sumándole todos estos procesos que les vengo mencionando. Ahora, durante el proceso de facturación electrónica, el sistema provee un módulo que justamente nos ayuda a automatizar pequeñas tareas que si ustedes en su vida, en su día a día, las contabilizan, verán que pues sí nos toma de 5 a 10 minutos generar una carta de cobro, por ejemplo, o finalmente hacer el recuento de los honorarios que hemos trabajado. Pero el sistema justamente ya nos empieza a ofrecer esta solución de automatizar el proceso, de manera que solamente tengamos a un administrador que se dedique a darle seguimiento a toda la operación del estudio. Entonces, quiere decir que no solamente vamos a poder agregar nuestros tiempos, sino que también darle seguimiento a esos tiempos cargados o los honorarios y poderles dar un seguimiento de cobranza hasta emitir la factura electrónica y también registrar el pago. No me he movido de la pantalla que ustedes están viendo porque justamente quiero impulsar y potenciar el uso que le están dando a la herramienta y es por eso que me permití estos breves minutos para darles un contexto general de la potencia real que tiene la herramienta. Ahora, justamente he preparado un ejercicio para ustedes el día de hoy en el que vamos a ir paso a paso viendo cuál es el ejercicio completo del sistema y las mejores prácticas. Finalmente, y los quiero concientizar, yo estoy aquí para ayudarles como un consultor que les va a poder brindar no solamente las mejores prácticas de México, que justamente es el país donde yo me encuentro, sino que a nivel Latinoamérica. Finalmente, y ustedes bien saben, la industria legal es sumamente competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que pues los clientes tienen un amplio mercado para seleccionar a un proveedor de servicios. Ahora, es ahí donde podemos destacar justamente sobre la competencia, teniendo herramientas que nos permitan facilitar nuestra gestión y además, pues, tener todo nuestro flujo de operación centralizado, es decir, capturar honorarios y gastos, darles un proceso de cobranza, emitir facturas electrónicas. Adicionalmente, el sistema va a poder generar con lo que conforme a lo que hemos generado de información, vamos a tener un módulo de Business Intelligence que nos va a permitir hacer cruces de información en favor de poder conocer el saldo que tenemos liquidado en este periodo, el saldo que hemos facturado o incluso el saldo que hace falta que nos paguen. Esto nos da un completo manejo de nuestro negocio a un solo clic y desde una misma plataforma. Ahora entienden el verdadero potencial que tiene esta herramienta. Es sumamente amplia y justamente no solamente sirve para la carga de horas como un simple time tracker. Aquí lo que tenemos en realidad, señoras y señores, es un aliado estratégico que mediante ciertas acciones que yo mismo iré, o bueno, que ustedes mismos irán realizando en el sistema, pues nos van a permitir conocer al final de nuestros procesos un dashboard. Ahí es lo más importante porque justamente ya construimos la información sobre las actividades que realizamos y los procesos debidamente de cobranza de esos honorarios. Ahora, lo más importante es, una vez teniendo esta información construida, vamos a poder tener una lectura de los insights del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que ya vamos a tener, conforme a lo que ustedes están viendo en pantalla, métricas construidas con la misma data que hemos añadido y esto entendemos que pues, nos permite tomar decisiones estratégicas ya con información real. Es decir, si tengo que contratar a alguien nuevo porque mi área de litigio está completamente saturada y todo el mundo está a tope de trabajo. O por ejemplo, el sistema también nos va a permitir mediante el módulo de facturación conocer la rentabilidad. Ahí el segundo indicador más importante del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Y no se preocupen que ahorita lo iremos viendo a detalle. Justamente me refiero a que ustedes van a poder conocer si el tiempo que le están invirtiendo a sus clientes es lo equivalente a lo que le están cobrando. Ahí el éxito del negocio, ¿de acuerdo? Ahora, punto muy importante.
Existen algunos clientes que de pronto me han dicho, Elías, pero yo solamente manejo una forma de cobro por monto fijo. La verdad es que no me interesa tanto reunir las horas que le vengo trabajando, pues el cliente me dice que me va a dar una cantidad y yo con eso me quedo satisfecho. Esa es justamente una postura en la que estaríamos utilizando el sistema sobre lo mínimo indispensable. Yo los invito justamente a utilizarlo con la máxima potencia de conocer todo lo que están trabajando, es decir, ustedes son una empresa de prestación de servicios y el único activo que tienen para medir si en efecto están en un camino correcto o están perdiendo dinero es medir el tiempo que le invierten a sus clientes. Por eso, el incentivo justamente de impulsarlos a que independientemente a la forma de cobro que lleven con sus proyectos, ustedes deben de hacer el ejercicio de cargar las horas, darles un seguimiento de cobranza. ¿Por qué? Porque justamente el seguimiento de cobranza nos va a permitir saber, como les venía diciendo, cuánto hemos liquidado durante el periodo, cuál es el saldo de honorarios facturados y cuál es lo que y qué es lo que me han pagado. Finalmente, este tipo de herramientas nos brinda seguridad sobre la información del estudio, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, vayamos directo un poquito a la práctica. Como bien saben, aquí tienen los 5 módulos. Rápidamente les voy a hacer un ejercicio muy dinámico y les voy a mostrar que he cargado cierta información. Recordemos que el sistema solamente funciona con información de mis clientes, proyectos y tarifas. Ahora, rápidamente les quiero mostrar. Yo aquí he justamente sumado a un cliente que se llama Buitrago Asociados, ¿ok? Les muestro rápidamente que ya tengo cargada la información sobre mi razón social y mis contactos. Eso va a ser muy, muy importante, ya que al momento de llegar al módulo de facturación, con la intención de que el sistema trabaje por sí solo y sea una herramienta que me facilite mis procesos, yo debo de brindarle toda la información con la que va a estar trabajando. En ese sentido, por eso es tan importante que yo agregue la información sobre razón social y sobre los contactos. De manera que al llegar al módulo de generar una liquidación, el propio sistema pueda tomar esta información del cliente y ya no tenga yo que hacer ninguna otra acción en el sistema. ¿Vale? Ahora, justamente tenemos la pestaña de los proyectos. Finalmente ya hemos cargado a nuestro cliente, pero sencillamente nos pide el nombre y listo. Ahora, para interactuar con ese cliente y acotar la información sobre cómo le vamos a estar trabajando y las notificaciones que de pronto quiero que el sistema me brinde, es ahí donde tenemos nuestra carpeta de proyecto. Quiero que entiendan justamente que una herramienta tecnológica busca innovar los procesos. Finalmente, y esto es conocido a nivel mundial, quien no tenga un margen de innovación en sus procesos actuales, entendemos que se va a quedar rezagado a medida de que la competencia vaya incrementando y vaya perfeccionando la precisión de su gestión. Por eso, insisto en que ocupemos esta verdadera herramienta con su completo fin. Es decir, no solamente para cargar horas, sino ahorita vamos a entender justamente que el sistema me permite tener una relación de mis honorarios y mis gastos, así como también ir sumando la información de manera digital a la nube. Nosotros, les recuerdo, trabajamos con el proveedor de Amazon Web Services, que justamente permite que su información esté completamente blindada en una bóveda, lo que les garantiza la completa seguridad de su información. Con esta misma seguridad que ya tenemos, ahora me siento más confiado de sumar mi información de clientes con su razón social, con el nombre del contacto, con los honorarios que le he trabajado y con el seguimiento de liquidaciones, facturas y pagos que he hecho. ¿Ven toda la información que estamos reuniendo aquí mismo? Pues justamente les quiero hablar también de que el sistema tiene un aditivo y aquí probablemente estarán diciendo, ay, esto posiblemente se debe de contratar. Sí, señores, justamente les voy a hacer el ejercicio de yo platicarles un poquito acerca del potencial que tiene el verdadero sistema, pero adicionalmente les voy a mencionar ciertos beneficios que podemos obtener mediante las integraciones. Finalmente, y esto se los voy a dar como un ejercicio, la semana pasada yo me fui al doctor a hacer una revisión
Y esto a manera de anécdota se los platico porque justamente el doctor me dijo, oye, ahora vas a tener que ir con este doctor a sacarte esta revisión. Si en ese momento yo agarro y digo, ay, este doctor me quiere vender, pues no estaría apuntando justamente al verdadero beneficio que él me está brindando. Finalmente me está dando una asesoría, que es justamente lo que yo vengo a darles hoy, sobre cómo mejorar o cómo tener una mejor, pues, salud, pero ahí, aterrizándolo un poquito a temas legales, cómo tener una salud de su negocio completa. ¿De acuerdo? Ahora, sumando toda esta información que hemos cargado en el sistema, entendamos que, pues, básicamente aquí está mi oficina digital. Es decir, tengo información de clientes, proyectos, sus razones sociales, información delicada como contactos y demás. Esto finalmente nos ayuda a ir construyendo a medida que vamos utilizando la herramienta. Estamos construyendo un histórico, ¿cierto? Entonces, he de ahí el porqué de nuestra primera integración, que es un DMS. Estoy seguro de que algunos de ustedes ya saben qué es un DMS y para los que todavía no tengan conocimiento, les platico. Un DMS es un Data Management System. Esto quiere decir un gestor documental que permite justamente que a medida que yo voy sumando cosas aquí en mi sistema, esto se vaya trasladando a un gestor documental que va a servir para operar directamente de manera digital mi oficina, teniendo información y carpetas sobre clientes, proyectos, formas de cobro, abogados que trabajaron conmigo. Ahí lo importante, el detalle, muchos utilizan Google Drive. Los invito a que concienticen que esta información es delicada. Temas de contratos, firmas, comprobantes, todo lo que es referente a su negocio, lo deben de blindar completamente y no dejar a la deriva para que en cualquier momento algún pirata tecnológico venga y nos pueda robar esta información. Lo cual Google Drive pues no nos asegura justamente un completo margen de blindaje. Por otro lado, pues ahí lo que yo insisto es que ocupemos herramientas que estén completamente con un nivel de seguridad militar y ahí es justamente donde podemos interactuar por medio de carpetas personalizadas que nos van a ofrecer el poder filtrar información, no que todo el mundo la vea, sino cada quien tener acceso a diferente información. Los socios ven tal carpeta, los abogados no tienen por qué ver cosas administrativas. Los contratos no tienen que estar a disposición de gente administrativa, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a entender realmente el funcionamiento del sistema. Como les decía, acá tenemos nuestra carpeta de proyectos. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues básicamente yo estoy reuniendo en una carpeta digital toda la información acerca de cómo le estoy trabajando a este proyecto, a qué cliente se le atribuye este proyecto, bajo qué área y qué categoría les estamos trabajando, el idioma, una breve descripción para que si de pronto alguien quiere validar esta información sobre el proyecto, justamente tengan la posibilidad de venir y revisar este campo de descripción para saber, por ejemplo, a partir de cuándo se empezó a trabajar o quizás también quiénes son los socios, los administradores y tener mucho más acomodada nuestra información. Ahora, rápidamente y para no entrar tanto en detalles, vamos a hacer un ejercicio rápido de cargar un proyecto por monto fijo de $800, ¿ok? Les platico, aquí en las observaciones he puesto beneficios que más adelante verán que tomarán algún sentido. Pero aquí básicamente me sirve para yo entender de qué manera voy a trabajar con este cliente, ¿vale? Ahora, rápidamente, si sigo bajando, encuentro las notificaciones. Esto quiere decir que yo le puedo atribuir al sistema obligaciones de que me avise cuando suceda algo. Es decir, cuando me llegue a un punto de horas trabajadas. Por ejemplo, si yo esto lo calculo que lo voy a trabajar en 10 horas, este proyecto, bueno, pues entonces aquí justamente le voy a pedir que me avise cuando lleve 5 horas trabajadas para tener un contraste de medición. Ahora, esto es la carpeta de su proyecto. Los invito a que revisen si en efecto tienen toda esta información acotada, como lo es encargado comercial, solicitante y razón social. Recordemos que esto lo agregamos desde los clientes, pero para el proyecto es necesario seleccionar, ¿ok? Y ahí es
donde se puede ya considerar que tenemos suficiente información para seguir trabajando sobre este proyecto. Entonces, una vez cargado el proyecto, me voy rápidamente a cargarle horas. No vamos a entrar tan directo en cómo cargar horas porque sé que es algo que ya conocen. Sencillamente les muestro cómo en mi calendario le he cargado 4 horas al cliente Buitrago Asociados y el proyecto Asesoría Legal. Ahí me viene una breve descripción de cuánto he trabajado, cuánto voy a facturar y demás. Es momento ahora de llevar estas horas a un proceso de cobranza. Entonces voy a tomar justamente el módulo de facturación y en la pestaña de liquidaciones y fíjense cómo ahora me aparece justamente una tarjeta que me dice, oye, tienes este proyecto por monto fijo con $800 cargados y además le cargaste $50 en gastos. Maravilloso. Esto me permite tener una relación de cuánto le trabajé y cuánto le gasté. Ahora vamos a empezar con el ejercicio de facturación. Finalmente, aquí yo voy a generar la liquidación que me va a ir llevando por diferentes etapas hasta que genere el pago de esta factura y justamente finalice esto para que ya no me aparezca como algo pendiente. Recapitulando, yo voy a tomar los honorarios cargados desde la etapa de WIP, es decir, Work in Progress, algo que está en progreso, y a partir de ahí, justamente le voy a ir dando un seguimiento para poder editar esa liquidación que contiene la carta de cobro y la nota de cobro. Y por otro lado, voy a empezar a darle forma a qué documento tributario necesito. En el caso de México, por ejemplo, aquí nos aparece justamente la selección de una factura. En el caso de Chile también, aquí nos aparece la posibilidad de agregar una boleta. Entonces, justamente seleccionando entre factura, boleta o nota de crédito, aquí yo le voy a decir qué documento tributario necesito para igualar esta liquidación. Hagamos el ejercicio. Entonces, voy a generar mi liquidación y van a ver cómo de WIP se me va a cambiar a borrador. Muy bien. Sencillamente me voy a seleccionar el renglón de borrador. Si ustedes están viendo, pues en cualquier parte del renglón amarillo yo puedo seleccionar y este me lleva hacia una nueva ventana que me muestra justamente una carta de cobro, es decir, me facilita una carta que va a poder automatizarse con la información que he generado previamente de nuestro cliente. Voy a poder incluir mi propio logo del estudio, de manera que voy a tener automatizado ese proceso de escribirle una carta en la cual le indico a mi cliente cuál es la intención justamente del cobro y bajo qué periodo de facturación le estamos cobrando, así como también aquí mismo le puedo agregar la información bancaria. Eso finalmente entendemos que me facilita 10 pasos que una persona física tendría que hacer. Y además, pues el ritmo en el que sucede esto es inmediato. Esto quiere decir que ya tengo una carta que me permite, dependiendo del cliente en el que yo esté, me permite rellenarlo con la información de ese mismo cliente y hasta decirle, estimado, me debes esto, te lo estoy cobrando por este periodo y ¿qué crees? Aquí tienes mi información bancaria para que me hagas llegar el pago. Sencillamente esto nos ahorra pues cierto porcentaje de tiempo que le invertimos a este tipo de acciones. Cuando lo hacemos de manera manual, como les decía, no estamos exentos a cometer un error de dedo, a poner mal la información o incluso a colocar otro periodo, ¿cierto? Por eso es tan importante empezar a apoyarnos verdaderamente con herramientas tecnológicas que nos permitan hacer este cruce de información. Ahora, una vez acotada la carta, tenemos la nota de cobro. Fíjense que aquí es básicamente como el ticket de lo que le voy a cobrar a mi cliente y me muestra la descripción, es decir, bajo qué forma de cobro está dado de alta este proyecto. Aquí me dice esto un monto fijo. Le invertiste 4 horas, que ustedes me vieron cargándolas en el calendario. Y ahí viene un punto muy interesante. Estos dos indicadores son un valor agregado de la plataforma para que en adición a todo lo que les acabo de decir, he aquí el verdadero tesoro de por qué utilizamos este tipo de herramientas. Finalmente, me brinda dos indicadores. El primero, que es el porcentaje de realización para saber si en efecto lo que le he invertido al proyecto contra lo que estoy cobrando es lo correcto. Ahora,
rápidamente les hago la demostración, ya que este proyecto fue considerado por un monto fijo, es decir, yo llegué y le dije voy a cobrar $800 por esto. Pero, como bien les insistí, al agregar ustedes sus horas, vamos a conocer qué tanto le estamos invirtiendo al proyecto independiente a lo que el cliente nos haya dicho que se vaya a cobrar. Eso finalmente nos permite conocer y tener noción sobre la rentabilidad. Y para ello, el propio sistema nos permite contrastarlo con una tarifa benchmark. Es decir, vamos a tener diferentes tarifas para cobrar, pero adicionalmente vamos a tener una sola que me va a permitir hacer este cruce contra el precio de la factura, que me permita saber si en efecto estoy cobrando algo correcto o no. Y este ejercicio, ¿cómo se da o cómo lo puedo entender yo mejor? Bien, pues la tarifa benchmark me contempla únicamente un saldo mínimo del valor por hora de ese abogado. Ahí no estoy contemplando ni siquiera que esté ganando una utilidad, sino que solamente quiero saber cuál es el saldo que yo tendría que cobrar para salir a costo. ¿Ok? Ahora, justamente haciendo este cruce entre tarifas del valor tarificado y el valor benchmark, pues fíjense cómo el sistema me dice, estás cobrando $800 y según la tarifa benchmark pudiste haber cobrado $600. Rápidamente les muestro para que entendamos un poquito. Mi tarifa benchmark está tasada bajo $150 y entonces si yo trabajé 4 horas, ese es el valor que me da, son $600 lo que yo tendría que estar cobrando con una tarifa mínima, es decir, para cubrir solamente el costo del abogado. Y ahora justamente vemos que pues estamos teniendo un porcentaje de utilidad, es decir, esos $200 extra me dicen que estoy teniendo ganancia. La manera de entender este porcentaje es muy sencilla. Si está sobre el 100%, quiere decir que yo estaría cobrando lo mínimo que tuve que haber cobrado, es decir, $600. Si está por encima del 100%, es decir, 133, yo estoy cobrando un porcentaje mayor a lo que tuve que haber cobrado. Y si está solamente en 33%, pues me está diciendo, oye, lo que te están pagando no está cubriendo todo lo que le invertiste a tu proyecto. Y eso, estimados, justamente es algo bastante común en la industria. No quiero que lo vean así como, ay, eso nunca me pasaría, porque en efecto, justamente las negociaciones de la industria legal en algunos casos son millonarias. Es decir, oye, yo te voy a pagar 1.500.000 por realizar este proyecto. Ah, pues en un momento dado suena súper súper amigable ese monto, ¿cierto? Uno pensaría que de ahí ya salió ganón. Sin embargo, ahí es donde tenemos que hacer este ejercicio justamente de conocer cuánto tiempo le estamos invirtiendo en favor de que me pueda contrastar si lo que me está pagando es lo correcto o le pude haber cobrado más, porque en ciertas ocasiones sucede que el pacto era millonario, pero ¿qué creen? Resulta que al invertirle tiempo, ustedes pudieron haber cobrado algo mayor a lo que el cliente les está, lo que el cliente les está pagando, ¿vale? Por otro lado, acá tenemos la tarifa efectiva por hora, que sencillamente me toma el total de lo que le estoy cobrando a mi cliente dividido entre las horas invertidas. Y me dice que mi tarifa para esta liquidación en particular, pues mi hora vale $200, ¿ok? Aquí justamente me aparece lo que es el detalle acerca de proyectos profesionales, trabajos y demás. Finalmente, aquí tengo un doble verificador para poder yo validar si en efecto esta es la información correcta sobre la carga de trabajos, adicionalmente a que aquí voy a poder jugar con la información. Ustedes dentro de la industria legal tienen un concepto que a mí me agrada bastante y es maquillar nuestra nota de cobro. Es decir, saber qué le queremos mostrar al cliente. Por ejemplo, si yo le quiero mostrar la duración, ahí le voy a poner lo que trabajé y lo que le estoy cobrando. En este caso es igual, pero entendemos que en algunos casos castigamos ciertas horas que nos permiten saber cuánto trabajaste y cuánto realmente le estás cobrando. Por otro lado, acá, por ejemplo, yo puedo tener justamente también
esta selección de qué información le voy a mostrar. Si no le quiero mostrar el nombre de quien lo agregó, por ejemplo, ED, pues sencillamente le quito esto y de manera que voy filtrando cierta información para que ésta sea visible o no, ¿vale? Ahora, quisiera preguntar antes de continuar si alguien tiene alguna duda hasta este momento. Juan Camilo, ¿me puedes apoyar, por favor? Bueno, aquí Graciela Tapia está levantando la mano, así que le voy a habilitar su micrófono para que pueda hablar con nosotros. Hola, Con gusto. Marcela, y ahí puedes habilitar tu micrófono y hacer tu consulta. Adelante, Graciela, ¿cómo estás? Graciela, primero tienes que activar tu micrófono y ahí te podemos escuchar. Perdón, fue un error. Ah, no te preocupes, Graciela, pues un gusto en saludarte. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Listo. Oigan, pues vamos a dar paso firme sobre este, pues, recap general del sistema para poder entender justamente todos los beneficios y no quedarnos quizás con una pregunta o alguna duda, ¿vale? Entonces aprovechemos este espacio si nos surgen dudas, preguntas, no se preocupen que al final justamente les tengo una propuesta muy interesante en caso de que sigan existiendo dudas, alguna consulta. Ahora aprovecho justamente que ya me conocen, me encantaría a aquellos que se sumaran a tener este nuevo uso del sistema, es decir, contemplando todos los beneficios, pues que me buscaran justamente y de ahí generar un proyecto de reimplementación que me permita llevarlos de la mano a que ustedes manejen un nivel de gestión avanzado, ¿de acuerdo? Ya platicaremos de eso más adelante, no se preocupen, pero les voy dejando el comentario, ¿vale? Vale. Ahora, Rocío nos pregunta algo, Feliz. adelante. Quiere saber si hay alguna línea o campo que le permita agregar la fecha de inicio del proyecto, de manera que al filtrar a ellos me refiero por fecha a esta información. Correcto, muy buena esa pregunta. De hecho, ahí te comparto, estimada, que no tenemos como tal un registro de la fecha en la cual inició el contrato, pero lo que sí tenemos justamente es un campo de descripción en el que, de hecho, yo les puse justamente cuándo se empieza a trabajar con este cliente. Entonces, al descargar una planilla de información sobre este proyecto, será muy sencillo determinar cuándo se empezó a trabajar este contrato en particular, ¿vale? ¿Alguna otra duda, Juan Camilo, antes de seguir? No, parece que por ahora no hay más preguntas. Maravilloso. Bien, entonces, bueno, este es mi sello de borrador. Eso quiere decir que yo estoy en una primera etapa y ahí es donde justamente puedo realizar todas las ediciones que yo quiera. Ahora, facilitando un poquito su proceso y a manera de consultoría, a manera de asesoría, disculpen, yo les diría que aquí ustedes tomen este ejercicio de liquidación que contempla carta y nota para que lo puedan ya sea descargar en PDF o directamente utilizar el propio sistema para enviárselo a nuestro cliente y que me dé el visto bueno. Finalmente, estoy seguro de que a más de uno le ha pasado que facturan algo y su cliente se los regresa por X o Y razón. Ese paso nos genera a nosotros como estudio un retrabajo y ese tiempo es muy valioso porque finalmente, si ya lo hicimos una vez, ¿para qué queremos hacerlo dos veces? Entonces, ahí es donde ustedes se pueden escudar justamente en esta etapa y enviar el detalle sobre lo que le estarían en efecto cobrando a su cliente, de manera que si hay algún detalle que quiera conversar, ahorita es el momento en donde se puede modificar, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo todo acotado, le doy clic en previsualización. Aquí veo justamente cómo le va a llegar la información a mi cliente y les recuerdo, esta carta es completamente parametrizable a su gusto, es decir, vamos a poder agregar el propio logo de su estudio, el nombre o la denominación que ustedes elijan,
el texto que ustedes escojan para hablarle a su cliente, incluso si en algunos casos me dicen, Elías, yo solamente trabajo con clientes del extranjero, pues sin problema, vamos a poder agregar la carta en un idioma inglés, ¿de acuerdo? Les recuerdo que solamente tenemos una sola carta como ejemplo predeterminado, pero si llega el caso en el que necesitamos escribir otro texto diferente, lo vamos a poder editar, más bajo la premisa de que el sistema no me va a guardar el ejemplo que estoy editando, sino va a permanecer un ejemplo predeterminado, ¿vale? Y por supuesto que los indicadores sobre el porcentaje de realización y el costo por hora del estudio no le aparecen a mi cliente. Eso es información estratégica dirigida hacia mí como administrador para poder tener insights de si en efecto estamos siendo rentables o no, o más bien si este cliente está siendo rentable o no para el estudio. Ahora, vamos a dar clic al botón de aprobar. Como les decía, finalmente aquí ustedes eligen qué documento tributario vamos a necesitar para esta liquidación. En ese sentido, por ejemplo, yo quiero una factura. ¿Para qué? Para igualar esta liquidación. Tengo que el número de esta liquidación es el número 4 y fue emitida el día 24 de febrero. ¿Ok? Ahora, esto le voy a dar clic a facturar y fíjense que aquí ya, incluso les comparto, ya puedo seleccionar de las razones sociales que yo tenga dadas de alta. Fíjense cómo aquí me aparece. Y básicamente aquí es lo que vendría siendo ya el ejercicio de facturar algo. Es decir, aquí voy a seleccionar justamente cómo fue pagado este ejercicio, cómo será pagado este ejercicio y así como, vamos a poner aquí algo muy breve, luego gastos, aportaciones. Perfecto. Entonces, fíjense cómo ya tengo aquí la forma de una factura con la información de mi compañía, es decir, desde donde yo le estoy facturando y hacia quién le voy a facturar, ¿vale? Por otro lado, me aparece que tengo que seleccionar las claves de producto. Descuiden que todas las que ustedes ocupen van a poder verse reflejadas aquí en este módulo, tanto para honorarios como para gastos, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya tengo toda esta información, valido los totales, verifico que todo está correctamente. Este, señoras y señores, sería el verdadero ejercicio de emitir una factura electrónica. Es decir, desde un solo clic, ustedes ya podrían estar trasladando esta factura a viajar para llegar a ser timbrada y regresar a mi ambiente ya timbrada para poder descargar tanto el PDF como el XML. ¿Vale? Esto, sin duda que pues, nos permite tener un mucho mejor manejo del sistema, ya que no solamente lo estamos ocupando para realizar la carga de honorarios, sino que, insisto, ya estamos dando un seguimiento a esos honorarios que más adelante me van a permitir, bajo la construcción de esta misma información, saber cuál es el saldo que liquidé en este periodo, cuál es el saldo que facturé y cuál es el saldo que me han pagado. Eso ya representa una información muy gruesa. Por eso la importancia de tener un gestor documental. Finalmente aquí ustedes están dejando en manos de la tecnología toda su información de negocio. Y qué mejor si esta información la puedo traspasar a un gestor documental que me permita de pronto revisar por carpeta y por usuario, es decir, no todo el mundo va a tener acceso a las carpetas, pues cómo ha estado la información y el histórico del estudio. ¿Vale? Ahora, rápidamente aquí les platico, vamos a pagar esta factura y sencillamente ya me aparece toda la información de a qué cliente, la fecha en la que estoy realizando el pago, la forma de pago, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, justamente no tengo una cuenta beneficiaria, por lo que va a ser complicado que me deje registrar este pago. Así que vamos a hacer el intento. Afortunadamente me dejó, pero esto quiere decir que pues no le fue atribuida a ninguna cuenta bancaria el pago, sino que sencillamente yo saldé el saldo de esta factura, ¿vale? Ahora,
aquí ya tenemos un avance justamente en que emitimos una liquidación, realizamos una factura y le cargamos un pago. ¿Qué sigue? Bueno, pues el sistema no para de darnos beneficios ahí, sino que además, justamente al nosotros finalizar, que ahí hago hincapié, esto es necesario ya que pues entendemos que si yo lo dejo en una etapa de facturado y me meto al módulo de liquidaciones, el sistema me va a estar diciendo tienes un pendiente y se encuentra en la etapa de facturado. Oye, pero si ya lo pagué, no importa. Debemos darle un cierre a este proceso de cobranza de manera que el propio sistema entienda que esto ya fue liquidado, facturado, pagado y finalizado. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una factura que ya le mandé a mi cliente y que no me la han pagado, bueno, pues justamente, qué mejor que el propio sistema me dice, oye, tienes una factura pendiente y yo sé que está ahí porque no me han registrado el pago. Una vez que me lo hagan, va a pasar a la etapa de finalizado. ¿Cómo lo paso a la etapa de finalizado? Vean, justamente acá vamos a tener el botón de finalizar. Ese sería el ejercicio real de un proceso de cobranza y el ejercicio que ustedes le deben de dar a su sistema. Como pueden observar, no es nada complicado. En realidad, los invito justamente a que si ya llegaron a una parte de construir información sobre las actividades diarias de los abogados, el segundo punto más importante es darle seguimiento. Fíjense ahora que yo voy a tener ya un dashboard que me va a permitir justamente conocer no solamente el total de las horas trabajadas, diferenciado entre horas facturables y horas no facturables, así como las horas trabajadas, como también las horas por liquidar. Esto quiere decir que si yo tengo alto este indicador, pues me está diciendo el sistema, tienes muchas horas registradas, pero no les has dado un seguimiento de cobranza, por lo que todo lo tienes pendiente de liquidar. Ahora, por otro lado, empezamos a construir métricas con gráficas de barras que entendemos que a fin de año, por ejemplo, vamos a poder tener una lectura y entendimiento sobre el estado del estudio, es decir, saber si saber si facturamos todo lo que liquidamos o si incluso nos pagaron todo lo que facturamos. Es sumamente importante que ustedes contemplen el apoyo de esta herramienta, ya no solamente para un time tracker, sino en conjunto con todos los beneficios que nos da. Finalmente, y como les hago hincapié en un inicio, la industria legal es sumamente competitiva y a medida que vayamos avanzando, ¿ustedes cómo creen que vamos a tener justamente el éxito de poder llegar a abarcar cierto margen del mercado? Destacando por nuestros buenos resultados. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Si ustedes hoy en día se preguntan, ¿estamos trabajando a nuestra máxima potencia como verdadero estudio, contemplando los activos que tenemos? Pues he ahí, esa pregunta se la van a responder junto con Time Billing X y les va a permitir justamente saber si en efecto tienen un área que está sobrecargada, tienen algún abogado, por ejemplo, que no les está cargando todas las horas. He de ahí que también nos sirva para tomador de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque me va a dar información que a mí como administrador me funciona para decir, ¿sabes qué? Este proyecto le estamos trabajando más de la cuenta. Este abogado no me está cubriendo el total de su jornada. Este cliente no me ha pagado las últimas 2 facturas. ¡Wow! Pues es muchísima información, ¿ya se dan cuenta? Entonces, justamente, ya con esta información levantada en el sistema, yo voy a poder saber mediante reportes predefinidos o reportes que yo quiera usar, pues el estatus de los clientes. Esto es un módulo de Business Intelligence y los invito justamente a utilizarlo. Entiendo que en algunos casos de pronto podría parecer que es complejo, pero el sistema está adaptado personalmente hacia ustedes para que les sea muy sencillo y amigable reunir información sobre cuál fue el total de horas trabajadas, horas facturables y qué abogado le trabajó a qué clientes. Es muchísima información. Por otro lado, acá tenemos un reporte de hitos que básicamente me permite que el propio sistema me sirva como recordatorio para que si yo tengo un proyecto por hitos, es decir, estas famosas etapas en las que voy a ir pudiendo liquidar ciertos montos,
el propio sistema se encarga de servirme como un notificador que me diga, oye, ya puedes liquidar esto y que no se me vaya a quedar en el olvido. Los animo justamente, ya que recientemente platicaba con un abogado, no cliente de Lemontech, y justamente ya va a ser, pero me decía, Elías, ¿qué crees? Justamente hace 2 meses no facturé algo y pues al no facturarlo ya se perdió. Eso quiere decir que no voy a poder cobrar lo que trabajé. ¿Por qué? Porque lo perdí, porque lo extravié, porque se me olvidó, o porque sencillamente somos seres humanos y no tenemos esta capacidad de mantener tanta información dentro de nosotros mismos. Por eso es que empezamos a utilizar herramientas de gestión que nos permitan consolidar y buscar el éxito de nuestra operación. ¿Vale? Ahora, rápidamente quisiera platicarles que el sistema ofrece, y retomando un poquito la carga de horas, el sistema ofrece justamente un módulo muy sencillo para realizar esta carga de trabajos. Pero, ¿qué sucede? Hemos estudiado justamente que dentro de los estudios hay un 30% de carga de trabajo que no se suma. Y esto se debe sencillamente a que el abogado no lo cargó, se les olvidó, cargaron menos tiempo del que le trabajaron, o quizás no fue tan preciso el tiempo que el tiempo que le acotaron a la carga de trabajo. Eso finalmente nos está generando pérdidas que en este momento quizás no vemos, pero a medida que vaya pasando el tiempo, si yo en un mes dejé de cobrar $100, en un año, pues entendemos que ya va a ser un monto mucho más elevado. Y ahí justamente les ofrecemos una segunda integración. Esa integración habla de comienzos de una aplicación de inteligencia artificial que justamente nos va a permitir tener una lectura de lo que estás haciendo durante el día, o más bien de lo que hacen mis abogados durante el día, para que yo sencillamente venga al sistema y lea todo lo que la bitácora me ha capturado, todo lo que la bitácora me ha capturado, para que yo sencillamente pueda seleccionar estos 5 minutos en Excel, estos 10 minutos en Word, estos 5 minutos cargando horas, estos 10 minutos en case tracking, todo lo consolido y lo sumo a una carga de trabajo. Ahí es donde verdaderamente estaría ocupando el potencial completo, ya que en ningún momento estaría perdiendo información sobre qué están haciendo mis abogados, y mucho menos estaría perdiendo dinero por dejarlo de cobrar o de registrar, ¿vale? Ahora, por último, justamente, les digo que, pues, estos reportes me van a servir a mí para hacer cualquier tipo de cruce de información, no necesariamente la que les acabo de mencionar, sino saber cuánto hemos liquidado durante periodos exactos, es decir, poder tener este retroactivo a nosotros ir verificando y validando información. Aquí quisiera hablarles un poquito muy franco. Ustedes me conocen y saben que mi único objetivo con este tipo de comentarios es levantar el uso para que ustedes mismos como negocio puedan impulsar su capacidad y siempre buscar mejorar. En ese sentido, les voy a dejar una referencia justamente a otro tipo de, hacia otro tipo de giro. Vamos a hablar un poquito de los deportes. Estoy seguro de que en las actividades olímpicas, es decir, en aquellos eventos en los que se reúne gente y se prepara, pues ahí se tiene una medición de qué resultado están teniendo mes con mes. Y ustedes pensarán, bueno, pues ¿para qué tengo esta medición de resultados? Para mejorar, señores. Ustedes lo que buscan siempre tiene que ser mejorar el tiempo que le invierten a sus clientes, mejorar el tiempo que se tardan en realizar ciertas actividades, en registrar toda su operación. Esto nos va a llevar a estarnos constantemente innovando y estando a la vanguardia de lo que el mercado actual exige. Porque si ustedes piensan que hoy en día ya es una revolución tecnológica, en 5 años solamente van a destacar aquellos estudios que se apoyen justamente con este tipo de herramientas para poder llevar una gestión completamente panorámica que me permitan saber qué actividades diarias realizan, cómo fue el proceso de cobranza, bajo qué acuerdo de negocio está pactado ese proyecto,
tener mi información cargada en la nube me permite digitalizar toda mi información, cosa que la pandemia nos vino a reafirmar. Las oficinas van dejando de ser tan importantes. El mayor beneficio de un negocio hoy en día es tener movilidad sobre su información. Y qué mejor que tenerla bajo un blindaje completo de seguridad militar. ¿Vale? Ahora, quisiera preguntar adicionalmente si alguien tiene alguna duda. Nos quedan pocos minutos, pero creo que hemos abarcado muchísimo en esta sesión. Platíquenme ustedes cómo se han sentido. ¿Tenemos alguna duda, Juan Camilo? No, por ahora no. Maravilloso. Perfecto. Bueno, pues les platico un poquito acerca de los beneficios de entrar al webinar. Recordemos que el éxito está o consiste en estar en el momento adecuado y con las personas correctas. Yo los invito el día de hoy justamente a tomarme como un aliado estratégico para su negocio y poder mantener una relación que nos dé más allá de, me enseñan cómo utilizar un software. No, nosotros tenemos la capacidad en Lemontech para llevarlos a un nivel de asesoramiento sobre las mejores prácticas de Latinoamérica. Esto quiere decir que vamos a estar en constante innovación para facilitarles aquellos procesos que se están llevando a cabo en otros países. Es decir, estamos igualando lo que puede hacer nuestro software con sistemas americanos e incluso europeos. ¿Por qué? Porque permiten facilidad de carga de horas, seguimiento de cobranza, asesoría de parte de un ejecutivo de Lemontech, aplicaciones de inteligencia artificial y centralización de información. ¡Wow! Esto imagino que no era la manera en la que ustedes veían su software hoy en día y espero que de verdad se sumen conmigo a utilizar esta verdadera potencia de cómo nos puede llegar a hacer efectivos el software. Les dejo ahí pues justamente mi contacto e insisto justamente en que ahí les voy a dar un beneficio por estar conectados el día de hoy. Aquellas personas justamente que les genere cierta curiosidad el tema de las integraciones o que me digan, Elías, ¿sabes qué? Sigo muy perdido con el sistema o mi sistema se encuentra sumamente lleno de información que ya no me sirve, ¿cómo lo limpio? ¿Cómo puedo eficientar esto? Algunos de mis abogados de pronto no me cargan horas, ¿qué me recomiendas? Vamos a llevar esta gestión a un nivel avanzado de consultoría. Por eso mismo, pues ahí les dejo mi contacto y les ofrezco que aquellas cuentas que se acerquen el día de hoy a buscar, ya sea una integración o incluso asesoramiento mediante una capacitación adicional o un proyecto de reimplementación en conjunto a su servidor, pues van a tener hasta un 15% de descuento y esto sencillamente porque estuvieron el día de hoy presentes y yo sé que todo lo que les estoy diciendo va a generar un impacto en la manera en la que utilizan el software. Por eso mismo les dejo este gran beneficio para que ustedes, si de pronto se aventuran a querer realmente manejar toda su información de negocio de una manera precisa, bueno, pues ayúdense, o bueno, yo les ayudo, apóyense conmigo para que podamos eficientar este uso, ¿vale? Rocío tiene una pregunta. ¿Voy a activar el micrófono? Claro que sí. Hola, Rocío. Rocío, ya puedes activar tu micrófono para que nos puedas hacer la pregunta. Elías, sí, Juan Camilo, ¿me escuchan? Listo. Gracias, qué amable. Gracias por su tiempo. Ya casi para terminar. Lo estoy comprendiendo todo muy bien. Incluso ya inicié la facturación de lo que ha ocurrido este año 2022. Voy al día. Y estuve trabajando en todo el año 2021, al menos para que nos muestren precisamente, ¿no?, los beneficios en ingresos, en rentabilidad, etcétera. Aquí mi pregunta surgió respecto a estos casos. Cuando tengo una liquidación que hay que facturar, que obviamente es un grupo, un cliente que es un grupo, diferentes subsidiarias o razones sociales, no tengo
conveniente crear una sola liquidación en diferentes facturas. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? A una sola liquidación, liquidación X, 603 de un cliente actual, en el cual se generaron 4 facturas que las 4 toman como referencia a esa misma liquidación, a ese mismo número de liquidación. Es posible, o sea, esto es algo que se emitió antes de que yo me integrara a estar trabajando y llevando todo este control aquí con Time Billing, ¿sí? Le digo, ¿qué va a pasar en una siguiente ocasión que me ocurra lo mismo? Una misma liquidación que deba comprenderse en varias facturas. De acuerdo. Mira, justamente, Rocío, ahí te platico un poquito y si te queda alguna duda, con todo gusto lo podemos revisar con una llamada telefónica, pero mi recomendación sería que unas justamente esos proyectos para los que tú estás facturando, de manera que al generar una factura puedas impactar directamente a esos 4 proyectos de liquidaciones que se están generando. Lo voy a poner en el expediente, ¿va? Perdón, se perdió la llamada. No te preocupes. Sí. Te decía que, bueno, justamente el sistema permite relacionar los proyectos en favor de poder contemplar en una misma liquidación diferentes, pues, pagos sobre proyectos, pero insisto en que si tú tuvieras alguna duda sobre este tema en particular, con mucho gusto lo podemos revisar por medio de una llamada. ¿Te parece? De acuerdo, me parece bien. Sí, sí te entiendo. Gracias. Gracias, Maravilloso. Elías. ¿Nombre de qué, Rocío? Sí, está muy amigable el sistema, ¿eh? Bastante resultados. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí, creo que Graciela tiene una pregunta. Adelante, Graciela. Muy bien. Pues bueno, queda Araíz, Pintor, tiene la mano levantada también. Te voy a permitir hablar, Araíz. Ahí ya puedes activar tu micrófono y conversar. ¿Se me escucha ya, verdad? Así es. Bienvenida, Araíz, ¿cómo estás? Bien, Elías, bien. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien. Qué bueno. Oye, también ves que te había comentado en la otra ocasión que también tengo unos clientes que tienen 2 razones sociales. Un mismo cliente tiene 2 diferentes razones sociales y me pide facturar en una razón social los tiempos y en otra razón social los gastos. Entonces también quería ver cómo, traté de ahí medio moverle, pero no le entendí muy bien cómo hacer dentro de la misma liquidación, hacer 2 facturas diferentes por las 2 razones sociales diferentes. Era eso. Buenísimo. Araíz, pues justamente te comparto el sistema. No sé si has visto un botón que dice seleccionar en tu módulo de liquidación, perdón, de factura, en la etapa prácticamente de aprobado. Ahí el sistema nos permite seleccionar en cuanto elegimos emitir, con qué razón social le vamos a estar cobrando a nuestro cliente. Es ahí justamente donde podemos definir si los honorarios se los vas a cobrar hacia cierta razón social y si los gastos los vas a derivar hacia otra razón social, haciendo este ejercicio completamente fácil. Ojo, si tú tienes ya cargada esta información en el sistema. Por eso los invito a que reúnan toda esta información, la consoliden en su sistema y disfruten de poder seleccionar básicamente con qué cuenta le van a estar cobrando a su cliente, ¿vale? Ok, sí, perfecto. Muchas gracias. De nada, Araíz. Muy bien, Juan Camilo, pues estamos muy próximos a terminar. ¿Qué te parece si aprovechamos estos últimos minutos y les brindamos una encuesta a nuestros clientes para conocer su opinión? ¿Te parece? Claro que sí. Entonces ahora, antes de terminar, les voy a compartir una pequeña pregunta en pantalla para que nos dejen su opinión sobre qué les pareció el taller y si les fue de su utilidad. Entonces, desde ya pueden responder y apoyarnos con su respuesta para saber en qué podemos seguir mejorando. Venga, ya van llegando respuestas. Muchas gracias a los que van aportando. Maravilloso, muchísimas gracias.
Ahí, mientras responden, me gustaría dejarles un análisis o un comentario sencillamente en el que justamente tener un sistema de gestión avanzado nos permite una medida preventiva para mantener el control de nuestra operación. Ahora, los invito a pensar, y no serían el primer caso ni el último, que de pronto, de ser un estudio que viene trabajando y operando con cierto número de clientes, de repente, ¡pum!, se dispara y empiezan a doblar su operación y a necesitar más personas y a necesitar más recursos y mejor administración de sus honorarios. Bueno, pues el sistema Time Billing X lo que provee es una medición preventiva para que ustedes puedan tener el control de su negocio antes de que pues se desborde justamente de operaciones y esto sea más costoso porque nunca nos enfocamos en tener controlado hasta este momento lo que teníamos. Eso es, señores. ¿Cómo vamos con las respuestas, Juan Camilo? Ya estoy seguro de que todos aportaron su granito, ¿verdad? Sí, ya terminamos. Así que muchas gracias a ti, Elías, por apoyarnos con esta charla el día de hoy. ¿De qué? Fue un gusto acompañarlos e insisto, ahí les dejo mi correo de contacto. Por favor, va a ser muy proactivo que podamos levantar estos proyectos de reimplementación, capacitaciones adicionales si de pronto quieren revisar puntualmente un tema en particular y si les quedó dudas sobre todos los beneficios que nos aportan el sistema de DMS, la integración de facturación electrónica o la aplicación de inteligencia artificial Time Memory, con todo gusto nos podemos reunir y si les parece, lo podemos conversar en cualquier momento de la siguiente semana, ¿vale? Quedo atento a su respuesta y nuevamente espero haberlos apoyado a marcar un parteaguas en la usabilidad que tenían hoy de su sistema Time Billing X. Muchas gracias, Elías. Nos estamos viendo en una próxima instancia y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Recuerden, vamos a seguir haciendo este tipo de talleres durante el año y la invitación es a que sigan participando, a que sigan enterando sobre nuestras novedades y aceptar la ayuda de Elías para que puedan instalar las mejores prácticas de uso de Time Billing X en sus estudios y firmas. Así que eso. Muchas gracias. No se les olvide ponerme en el correíto si me llegaran a buscar que vienen desde el webinar, porque ahí les estaré otorgando hasta el 15% de descuento en cualquier proyecto o integración que ustedes decidan, ¿vale? Perfecto. Eso. Muchísimas gracias por su tiempo y eso fue todo por el día de hoy. Gracias.